Hola chicos y chicas del Estudio de Probabilidad y Estadística. En esta oportunidad para la actividad 4 vamos a ver lo que son los histogramas. El objetivo de esta primera parte es comprender bien lo que es un histograma y aprender a construir uno en Excel. En esta primera parte vamos a tratar de entender qué son los histogramas, ver de dónde salen, qué otros tipos de gráficos son parecidos y refrescar un poquito la memoria de contenidos anteriores. Ustedes ya han visto la concepción de histograma en algún momento de sus vidas, pero es poco probable que se acuerden qué es realmente un histograma. Y sobre todo, ¿cuál es su diferencia con el gráfico de barras? Y es la primera pregunta que yo planteo. ¿Serán los histogramas lo mismo que un gráfico de barras? ¿O serán los histogramas simplemente un gráfico de barras adaptado? Veámoslo ahora. En esta primera parte, yo he hecho un gráfico de barra que muestra la cantidad de mascotas. En ambos ejes verticales está la frecuencia y en ambos ejes horizontales el tipo de animal. En este caso la barra roja representa perro, la azul gato, la verde conejo y la negra tortuga. En este gráfico puedo ver claramente que la mayoría de las personas acá tienen gatos, son lo que más hay que en comparación a los otros animales. Y la pregunta clave para trabajar con el gráfico de barras es hacerse el cuestionamiento de qué pasa si yo cambio estas categorías de posición. ¿Qué es lo que hago en este otro gráfico? ¿Se pierde el sentido de la información? Al cambiar las categorías, ¿pierdo alguna conclusión que yo pueda obtener? Porque las conclusiones que podemos obtener del primer gráfico de barras son que la mayoría de esta muestra tiene gatos y la minoría tiene tortugas. Pero al mirar acá, luego de cambiar las barras, esas conclusiones no cambian. La mayoría sigue teniendo gatos y la minoría sigue teniendo tortugas. Por lo tanto, esa es una característica esencial de los gráficos de barras. Cuando hacemos un cambio de categorías, las conclusiones que podemos obtener no se cambian. Por otro lado, tenemos acá un histograma que habla acerca del tiempo de espera en un paradero. ¿Ya? Hay un montón de personas en el paradero y se mide cuánto ellas se demoraron cuántos las micros se demoraron en pasar. Y aquí están los tiempos en intervalos de 2 minutos en 2 minutos. Este es el histograma original y este es el histograma modificado. Y acá podemos ver que efectivamente la, la frecuencia de las micros hace que las personas se suelen demorar entre 4 y 10 minutos en que les pase su micro, dado que aquí se concentra la mayoría de los datos. Y esa es una información fácil de acceder, con sentido, que muestra cómo se comporta la frecuencia a través del tiempo. Sin embargo, en el histograma, cuando cambiamos estas categorías, el análisis pierde sentido. Porque, primero que todo, entramos con una contradicción un poco extraña, que es que movimos intervalos de tiempo. O sea, yo parto del intervalo 0,2 y después me paso al 8,10. Eso ya nos debería hacer ruido, que no tiene mucho sentido analizar algo de esa forma. Y además, que este tipo de gráfico ya no nos permite concluir de manera tan asertiva y rápida que efectivamente hay un intervalo de tiempo en donde las micros suelen demorarse más, porque al desordenarlo no se ve. Y esa es una de las diferencias sustanciales de un histograma a un gráfico de barra. Y es por eso que el histograma no es un gráfico de barras adaptado, sino que es un gráfico de naturaleza distinta. El histograma, por lo general, nos pretende entregar la información acerca de cómo variables continuas se expresan o variables en donde es necesario un orden. Entonces ahí está la primera característica del histograma. Es un gráfico de naturaleza distinta al de barras, en donde el eje horizontal tiene un orden. Y ese orden obedece a que se suelen graficar variables continuas. Por eso cualquier estudio asociado al tiempo o está en histogramas o está en gráfico de líneas.
para que ese tiempo continuo permanezca. Si yo estoy midiendo muchos datos que también son continuos como números decimales, también es preferible agruparlos en histogramas. Cuando hacemos intervalos de datos que son discretos, también van en histogramas, porque si sigue un orden, esa forma en que se hace el intervalo, conviene hacerlo en histogramas. Y por lo tanto, de ahí que venga la diferencia gráfica sustancial, en donde el histograma siempre tiene sus barras pegadas. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de reconocer un histograma de un gráfico de barras? Es porque los gráficos de barra, las barritas están siempre separadas, mientras que en los histogramas no. Y eso corresponde a todo un razonamiento en donde hay un orden en el eje horizontal. Tal como es la tónica de este curso, ahora en esta segunda parte vamos a construir un histograma utilizando Excel. Recuerden que estas instrucciones son para las versiones 2013 o superiores. A continuación, lo que ustedes ven aquí, en el lado izquierdo de la pantalla, eh, trata acerca de la cantidad de páginas, la cantidad de libros que se distribuyen y están agrupados según sus páginas. Así que este rango que está aquí es el rango de número de páginas del libro, y esta es la cantidad de títulos de libros que se hacen. Entonces, para poder graficar esto como un histograma, lo hacemos muy parecido a como estuvimos haciendo la vez anterior gráficos. Seleccionamos los datos brutos a graficar y ahora vamos a insertar. Pero esta vez, si nos metemos en gráficos recomendados, nos va a recomendar precisamente lo que no queremos hacer: un gráfico de barras, un gráfico de líneas, un gráfico circular, etc. Así que no vamos a hacer eso, vamos a ir directamente al botón de histograma, que es el que tiene su forma. Vamos a hacer la flecha y nos vamos a encontrar con que hay tres tipos de gráficos. Y nos vamos a quedar con este histograma. El que tiene la curva al lado se llama Pareto, ¿ya? Y ese no nos va a servir para lo que estamos haciendo. Apretamos en histograma y se nos genera el gráfico. Efectivamente, Excel no se maneja muy bien con el tema de los histogramas. Por lo tanto, siempre que ustedes vayan a poner la información en un histograma, les va a aparecer un histograma muy extraño, que no les va a dar ningún tipo de sentido. Y esa es la dificultad. Vamos a tener que nosotros forzar a Excel a darle sentido. Lo primero que vamos a hacer es decirle a Excel que efectivamente hay categorías. Entonces vamos a tener que incluir esta columna rango como parte del eje horizontal. Para ello procedemos exactamente igual que con el gráfico de líneas, haciendo botón secundario, seleccionar datos, y en las etiquetas del eje horizontal apretamos el botón editar. Seleccionamos el rango de estos datos, ponemos aceptar y nuevamente aceptar. Aparentemente nada ocurrido, ¿ya? Y eso es porque aún la percepción del histograma de Excel de dividirlo solo en dos intervalos está presente. Pero ahora Excel ya sabe que hay categorías, y lo que vamos a hacer ahora es forzar a que ocupe dichas categorías. Para ello vamos a ir a formato, eh, o aplicar doble clic sobre nuestro gráfico. Se nos va a desplegar el menú de acá. Y en este menú siempre le va a aparecer opciones de gráfico. Apretamos esta pestaña y vamos al eje horizontal. Apretamos en eje horizontal y ahora vamos a las opciones netamente del eje. Opciones estadísticas. Apretamos nuevamente opciones del eje y aquí nos aparece el rango. Y en el rango van a ver que está seleccionado automático. Y nosotros vamos a forzar a que esté por categoría para que represente la forma en que vienen los datos en nuestra tabla. Y precisamente ahí ya tiene todo un comportamiento de histograma. Finalmente, ponemos un título apropiado. Sería la producción de libros según cantidad de páginas. Y agregamos información importante que tiene que estar aquí, que es acerca de los títulos de los ejes. Recuerden que para eso vamos a diseño de gráfico arriba
Y a la izquierda apretamos en agregar elemento del gráfico. Agregamos el título del eje horizontal y el título del eje vertical, en donde este título de aquí se debe llamar, pueden poner cantidad, frecuencia o títulos, como está en la tabla, y en el eje horizontal, rango de páginas. Y bien, con esto ya tienen un histograma que cumple con todas las condiciones que habíamos hablado en la primera parte. Ahora a practicar entendiendo bien lo que son los histogramas y tú mismo construir uno en Excel.